Mis queridos hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos una vez más a nuestra serie Eventos Finales. Estamos estudiando paso a paso y en un orden profético algunos de los grandes acontecimientos que la palabra de Dios presenta relacionados con los últimos días de la historia de este mundo. Y quiero comenzar diciendo algo pero muy importante el día de hoy. El propósito de esta serie, mis queridos hermanos, no es producir miedo de ninguna manera. No es crear sensacionalismo, qué palabra tan larga, ¿verdad? Tampoco establecer fechas. No es atacar personas, gobiernos, iglesias o denominaciones. El propósito es estudiar la Biblia, comprender los principios que Dios nos ha revelado y sobre todas las cosas prepararnos espiritualmente para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi mayor anhelo en cuanto a mi persona y a mi familia se refiere. Estamos día con día velando, preparándonos, porque conocer la profecía, mis queridos hermanos, sin conocer a Cristo, no nos salvará. Podemos conocer las bestias del Apocalipsis y no conocer al Cordero. Podemos conocer los acontecimientos finales y no estar preparados para ellos. Podemos incluso saber lo que viene y sin embargo no tener una relación viva con Jesús. Por eso, en cada uno de estos estudios queremos mantener nuestra mirada puesta en Cristo. Vamos a iniciar este tercer estudio, el tercer evento que se titula La apostasía religiosa y la unión entre el poder civil, ¿verdad? La apostasía religiosa y la unión entre religión y poder civil. Será un tema extraordinario. Yo les invito para que se queden hasta el final de este programa. Bien, para comenzar, quiero en este momento tener una breve palabra de oración, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, porque sé que cada día se van sumando día uno, día dos, eso nos alegra. Gracias, sinceramente. Y pedimos que el Señor siga bendiciéndoles, porque todas aquellas personas que nos ven son personas que quieren conocer más de la profecía bíblica. Quiero tener una palabra de oración al inicio de este tercer tema que va a estar muy interesante. Y nos faltan 5 o 6 temas más que van a estar imperdibles. Querido Dios y Padre Celestial, ahora que vamos a estudiar o seguir estudiando la profecía bíblica, los eventos finales, no para causar revuelo o para traer noticias que asusten a las personas, ni para causar amarillismo de ninguna manera, Señor. Lo queremos hacer para ayudar a preparar a los hermanos, traer información importante para nuestra salvación. Usted nos ha pedido que estemos atentos, nos pide que levantemos nuestra cabeza y estemos pendientes de los acontecimientos finales, de las señales que usted dejó ahí en su palabra. Para la venida de su Hijo Jesús. Así es que ahora, Padre, que vamos a estudiar este tercer evento, le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe humildemente y nos dé inspiración y sobre todo las palabras para poder explicarlo de la mejor forma posible a nuestros hermanos que nos ven. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Antes de comenzar, mis queridos hermanos, yo quiero hacer un breve repaso de los eventos. Ya hemos estudiado 2 eventos,
El primero lo hicimos acá, lo grabamos aquí en nuestro estudio, el segundo lo grabamos en nuestra iglesia, gracias a Dios, y el tercero lo continuamos acá desde nuestro estudio, ¿verdad? Antes de entrar en el evento 3, hagamos un pequeño, como les dije, repaso para comprender dónde nos encontramos dentro de nuestra secuencia. En el evento 1, las naciones se airan o se airían. Yo tengo un poco problema con este término, pero vamos a dejarlo que se airan, se están airando y el mundo entra en crisis. En nuestro primer estudio, mis queridos hermanos, vimos, usted puede ir a la serie que tenemos Eventos Finales, vimos las palabras del Señor Jesús en Mateo 24 y Lucas 21. Cristo, el Señor Jesucristo habló de guerras, rumores de guerras, angustia de las naciones, pestes, terremotos y acontecimientos que producirían temor e incertidumbre entre la población. En Apocalipsis 11:18 declara, y se airaron las naciones. Vimos un mundo entrando progresivamente en una crisis y lo vemos que va a pasos agigantados hacia la crisis final. Hay crisis políticas, vimos las crisis económicas que no paran, vimos las crisis sociales, crisis familiares, crisis morales, las crisis espirituales incluso. Una humanidad cada vez más confundida y desesperada por encontrar estabilidad. Pero también aprendimos algo muy importante, mis queridos hermanos. La crisis no es todavía el final de la historia. La crisis está preparando un escenario. Y en medio de ese escenario aparecen dos movimientos espirituales completamente diferentes. Uno dirigido por Dios y otro impulsado por el enemigo de Dios. Así ha sido siempre. El evento 2, Dios levanta un movimiento. Hablamos claramente, ¿verdad? Ese tema lo hicimos en nuestra iglesia. Dios levanta un movimiento de reavivamiento y proclamación. Mientras el mundo llena de confusión, Dios permanece en silencio, ¿verdad? Dios no permanece en silencio, quiero decir. Apocalipsis 14 presenta a 3 ángeles proclamando un evangelio mundial. El primero anuncia y dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, todo este versículo lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y llama a la humanidad diciendo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos hermanos, Dios levanta un movimiento que proclama primero el evangelio eterno, la hora de su juicio, la adoración al Creador, la vigencia de los 10 mandamientos de Dios y un llamado a salir de Babilonia. En otras palabras, mis queridos hermanos, mientras el mundo se prepara para una crisis final, Dios prepara a un pueblo para dar un mensaje final. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si Dios levanta un movimiento mundial para restaurar la verdad, si Dios llama nuevamente a la humanidad a adorar al Creador, si Dios proclama sus mandamientos y llama a salir de Babilonia, ¿qué hará el enemigo de Dios? ¿Usted cree que se quedará de brazos cruzados? ¿Se quedará tranquilo? ¿Permitirá que la verdad avance sin oposición? La respuesta es lógica y bíblica y es no. El enemigo levantará una falsificación y aquí comienza nuestro tercer evento el día de hoy. El evento 3, como les decíamos, se titula La apostasía religiosa y la unión entre religión y poder civil. Hoy traemos información importantísima, mis queridos hermanos, y cuando nosotros damos este tipo de información lo queremos hacer con mucha seriedad y con mucha humildad sobre todo. Antes de la imposición final, mis queridos hermanos, de la falsa adoración, algo deberá ocurrir. La religión tendrá que adquirir nuevamente una poderosa influencia
diferentes movimientos religiosos encontrarán puntos de conciencia, de coincidencia, quiero decir. La religión comenzará a buscar apoyo en el poder civil según la palabra de Dios, y llegará el momento en que la autoridad del Estado será utilizada para respaldar demandas de carácter religioso. Hoy estudiaremos cómo comienza ese proceso. Pero quiero hacer una aclaración desde ahora, mis queridos hermanos. En este estudio hablaremos brevemente de la oración impuesta y de la futura coerción religiosa. Sin embargo, no vamos a desarrollar todavía completamente ese tema. ¿Por qué? Porque será el centro de nuestro próximo tema, de nuestro próximo estudio, que se llamará evento número 4, la imposición de la falsa adoración. Más adelante también estudiaremos cuidadosamente lo que es el sello de Dios, la marca de la bestia, el fuerte pregón, el cierre del tiempo de gracia, el tiempo de angustia y finalmente la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ir avanzando, mis queridos hermanos. Vamos a seguir avanzando paso a paso en nuestro estudio el día de hoy. Para comenzar, quiero presentarles este versículo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Dios siempre, en primer lugar, Dios siempre, mis queridos hermanos, escúchenlo bien, siempre advierte cuando la religión se corrompe. El apóstol Pablo escribió allá en segunda de Tesalonicenses, yo no sé si tengo este versículo, creo que no lo tengo todavía, en segunda de Tesalonicenses. Permítame un momentito por acá, porque estamos tratando de ver si tenemos estos versículos. Vamos a ponerlos en orden, porque ya, bueno, vamos a tratar de... Sí, creo que nos está fallando de nueva cuenta. Nos está fallando nuestras tablitas. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, queridos hermanos, en esta hora. El apóstol Pablo escribió ahí en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Apostasía no significa solamente abandonar públicamente una iglesia. En el sentido bíblico, apostasía significa apartarse de la verdad, apartarse de Dios. Una religión puede conservar el nombre de Cristo y, sin embargo, alejarse de las enseñanzas de Cristo. Puede haber templos, puede haber música, predicadores, ceremonias, grandes multitudes, lenguaje cristiano, y sin embargo, la verdad puede haber sido reemplazada poco a poco por tradiciones humanas. Jesús mismo advirtió allí en Mateo, y vamos a ver si la tenemos ahora, bueno, aquí la tenemos, Mateo. Jesús advirtió allí en Mateo 15, capítulo 15, versículos 8 y 9, este pueblo de labios decía, me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando, ¿qué dice la palabra de Dios? Mandamientos de hombres. Ese es el peligro, mis queridos hermanos, enseñando mandamientos de hombres. Apostasía es conservar el nombre de Cristo, pero rechazar su autoridad. Es hablar de amor, pero eliminar la obediencia. Incluso es usar la Biblia, pero colocar la tradición por encima de la Escritura. Es predicar una gracia que perdona, pero que nunca transforma. Es querer a Cristo como Salvador, pero no aceptarlo como Señor. Y aquí debemos comprender algo muy, pero muy importante. El mayor engaño, mis queridos hermanos, el mayor engaño religioso
no siempre se presenta abiertamente como enemigo de Dios. A veces utiliza el nombre de Dios, habla de Dios, defiende valores religiosos. ¿Mm? Y sin embargo, puede terminar colocando la autoridad humana por encima de la autoridad divina. Hay un principio que en la palabra de Dios se repite constantemente y créalo que también estaremos mencionando constantemente, mencionándolo acá en estos programas, en nuestros eventos finales, porque es un principio muy importante en el desarrollo de los eventos, de los hechos históricos. Aquí lo vamos a ver. Eclesiastés 1:9. Creo que en el último tema también lo mencionamos. ¿Qué dice Eclesiastés 1:9? Dice, nada nuevo hay debajo del sol. Eso no significa, mis queridos hermanos, que cada acontecimiento futuro será idéntico al pasado. Significa que ciertos principios se repiten. La lucha entre la autoridad divina y la autoridad humana aparece repetidamente en las Escrituras. Y hay un principio que debemos aprender. Cuando la religión pierde su poder espiritual, muchas veces comienza a buscar poder político. Quiero que veamos algunos ejemplos que sucedieron en la historia bíblica y aquí quiero hacer un breve llamado a mis hermanos adventistas del séptimo día antes de hablarles de ejemplos de adoración impuesta. Mis queridos hermanos, cuando estudiamos la apostasía profetizada, no debemos mirar solamente hacia atrás, hacia afuera. Antes de preguntarnos qué harán las demás iglesias o qué harán los gobiernos, debemos preguntarnos qué está ocurriendo dentro del pueblo que afirma tener la verdad. Porque el gran peligro no es solamente que la religión busque el poder del Estado. El peligro comienza cuando el pueblo de Dios pierde el poder del Espíritu Santo. Y aquí cierro comillas. Mis queridos hermanos, hay una adoración impuesta. Sucedió en el pasado y pasará en el futuro. Hay una adoración impuesta mediante el poder del Estado. Vayamos a la historia y conozcamos un poquito de este acontecimiento y de algo otros que vamos a presentar. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3, encontramos una de las historias proféticas más impresionantes de la palabra de Dios. Extraordinario, ¿verdad? Nabucodonosor levantó una gigantesca imagen de oro, después convocó a sus funcionarios, a los funcionarios del reino, y emitió una orden. ¿Qué decía esa orden? Ahí está en Daniel 3, capítulo 3, versículos 4 y 6. ¿Qué decía? Declara que cuando sonara la música, todos debían de inclinarse y adorar la imagen. Ahí la puede ver. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Y cualquiera que no se postre y adore, inevitablemente será echado fuera o dentro de un horno de fuego, dice la palabra de Dios. Quien no adorara sería lanzado a un horno de fuego.
Observemos cuidadosamente, mis queridos hermanos, no se trataba simplemente de una invitación religiosa. Era una práctica religiosa respaldada por una ley, una autoridad de gobierno, la presión de la mayoría y una sanción contra quienes desobedecieran. Aquí tenemos una combinación muy peligrosa. Religión más poder político, presión social, castigo civil. Sadrach, Mesach y Abednego respetaban la ley, respetaban al rey. No eran rebeldes. No intentaron derrocar al gobierno, pero había una frontera que Nabucodonosor no podía cruzar. La frontera de la conciencia. Cuando el rey les exigió algo que contradice directamente al mandamiento de Dios, ellos respondieron sin vacilar. No sé si tengo este versículo por acá. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos, dice, la estatua que has levantado. Aquí aparece un principio fundamental para comprender Apocalipsis 13, mis queridos hermanos. El Estado tiene autoridad legítima en asuntos civiles, pero no tiene autoridad para ocupar el lugar de Dios en la conciencia. En el evento 4 regresaremos a Daniel 3, porque la historia de la imagen y la adoración obligatoria tiene una profunda relación tipológica con el conflicto final de Apocalipsis 13. Hoy solamente estamos estableciendo el principio. Siguiente punto que quiero resaltar: cuando la fidelidad a Dios se convierte en delito. En Daniel capítulo 6, encontramos otro ejemplo interesante que lo queremos ver, mis queridos hermanos. Los enemigos de Daniel no pudieron encontrar corrupción en su vida. Entonces decidieron atacar su relación con Dios. Convencieron al rey para establecer una ley que durante 30 días prohibiera hacer petición a cualquier dios u hombre fuera del rey. Parecía una medida política, pero en realidad invadía el terreno espiritual, la conciencia. ¿Qué hizo Daniel? Dice que cuando supo que la ley había sido firmada, entró en su casa y oró a Dios como lo había hecho antes. Daniel 6:10. Daniel no estaba desafiando caprichosamente el gobierno. Estaba diciendo, mediante su conducta, mi lealtad civil tiene límites. Cuando entra en conflicto, sobre todo, con mi lealtad a Dios. Este mismo principio, mis queridos hermanos, aparece posteriormente en Hebreos, allí en el capítulo 5 y el versículo 29. Vamos a presentárselo por aquí. En Hechos 5:29, donde nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El cristiano, mis queridos hermanos, el cristiano debe ser un buen ciudadano, debe respetar las autoridades, debe obedecer las leyes totalmente, ¿verdad? Debe orar por quienes nos gobiernan. Ese es el consejo bíblico. Pero cuando una autoridad humana exige aquello que Dios prohíbe o prohíbe aquello que Dios ordena, la lealtad suprema pertenece a Dios. En este punto no debemos de perdernos los cristianos. Obedecer a Dios antes que al hombre. Bueno, hay otra experiencia tremenda. Y las cosas, mis queridos hermanos, como decía Eclesiastés 9:1, las cosas que pasaron tienden a repetirse. Y por eso nosotros los cristianos tenemos amplia información. Podemos prepararnos, podemos saber qué es lo que viene. En la experiencia de la condena,
de Jesús, nosotros podemos encontrar o encontramos algo interesante. Quizás uno de los ejemplos más solemnes está en la crucifixión de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Los dirigentes religiosos tenían las escrituras, conocían las profecías, esperaban al Mesías, pero cuando Jesús confrontó sus tradiciones y su orgullo espiritual, muchos decidieron eliminarlo. ¿Y qué hicieron? Usted y yo sabemos qué pasó. Buscaron el poder de Roma. La religión utilizó al Estado para lograr aquello que por sí mismo no podía ejecutar. Repito, ¿qué hicieron los judíos? Fueron y demandaron ayuda de parte de Roma. La religión utilizó al Estado para lograr aquello que por sí misma no podía ejecutar. Juan 19:15 dice la palabra de Dios, registra una declaración impactante. No tenemos más rey que el César. Tristemente, ¿verdad? El ser humano apartado de Dios se busca reyes donde quiera, hasta donde no lo hay. Y dijeron ellos, no tenemos reyes más que al César. Qué contradicción, ¿verdad? Aquellos que afirmaban esperar al Mesías terminaron apelando al poder de Roma para crucificar al Mesías. Aquí vemos nuevamente el principio. Cuando la religión pierde el espíritu de Cristo, puede dejar de convencer por la verdad y comenzar a buscar la fuerza del poder humano. Pero Jesús dijo allí en Juan, quiero presentarles esta cita también interesante, allí en Juan 18:36 dice la palabra de Dios, bueno, esta no es, que dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. No, Cristo nunca pidió al gobierno romano que obligara a alguien a convertirse. Nunca, mis queridos hermanos, solicitó una ley para imponer el evangelio. Nunca llamó al ejército romano para defender su doctrina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios conquista el corazón mediante la verdad, mediante el amor, la convicción, mediante el Espíritu Santo. La fe verdadera, mis queridos hermanos, no puede producirse mediante coerción. Y más adelante hay otra historia muy interesante de la iglesia perseguida a la iglesia con poder político. Tristemente, el diablo nunca se queda quieto, como decíamos al principio, cuando ve cosas extraordinarias que el pueblo de Dios está haciendo. Él no se queda de brazos cruzados. Después de la ascensión de Cristo, la iglesia cristiana comenzó siendo una iglesia perseguida. Los primeros cristianos no tenían ejércitos, no controlaban gobiernos, no tenían poder político. Y sin embargo, el evangelio avanzó extraordinariamente en ese entonces. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Pero con el pasar del tiempo, todos sabemos que comenzaron a entrar compromisos. Poco a poco algunas prácticas y tradiciones humanas fueron mezclándose con el cristianismo. La iglesia que había sido perseguida comenzó a buscar aceptación política. Y finalmente surgió una religión cada vez más profunda entre instituciones religiosas y estructuras del poder civil. Desde la interpretación profética adventista histórica de Daniel 7:2, Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13, este proceso contribuyó al desarrollo del sistema papal medieval, en el cual autoridad religiosa y poder civil llegaron a combinarse para ejercer coerción sobre la conciencia. Aquí debemos hacer otra aclaración muy importante. Mis queridos hermanos, el problema
no es que un cristiano participe en política. Quizás muchos no estén de acuerdo con esta observación. José sirvió en Egipto. Daniel sirvió en Babilonia. Nehemías tuvo una posición importante en el gobierno de Persia. El problema tampoco es que el gobierno dialogue con organizaciones religiosas. No. El problema aparece cuando la religión controla al Estado para imponer doctrinas o cuando el Estado utiliza su fuerza para imponer la religión. Mis queridos hermanos, la Iglesia de Cristo es más poderosa de rodillas que sentada en los palacios, en los bancos del poder. Cuando la Iglesia predica, ora, cuando sirve, cuando evangelizamos, cuando ayudamos al necesitado y presenta la verdad, está utilizando las armas del reino de Cristo, pero cuando necesita la fuerza del gobierno para producir obediencia religiosa, ha abandonado el método de Cristo. Vamos a tomar un pequeño sorbo de agua, mis queridos. Bien, a continuación yo quiero hablarles un poco de Apocalipsis 13 y el cambio profético. Llegamos ahora al corazón de nuestro estudio. Y de aquí en adelante yo quiero, mis queridos hermanos, que usted preste mucha atención. Vea, Apocalipsis 13, en el versículo 11 dice, creo que lo tenía por acá, efectivamente, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes, dice, a los de un cordero, pero, y lo puse en rojito por allí, hablaba como dragón. En la interpretación adventista histórica, mis queridos hermanos, esta segunda bestia representa a los Estados Unidos. Sus características iniciales semejantes a un cordero han sido asociadas históricamente con principios de libertad civil y religiosa. Pero algo cambia en esta bestia. El texto dice, habla como dragón. ¿Cómo habla una nación? Bueno, todos sabemos, una nación habla mediante sus leyes. Habla a través de sus decretos. Hoy en día vemos decretos y leyes a granel. Habla a través de sus tribunales. Habla a través de sus instituciones. Y también a través de muchísimos mecanismos de autoridad. En Apocalipsis 13, en el capítulo 12, veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice que finalmente este poder inducirá a los habitantes de la tierra a adorar. El versículo 14 habla de la formación de una imagen de la bestia. En el versículo 15 presenta coerción y sanción contra aquellos que no se someten. Mis queridos hermanos, aquí encontramos una progresión interesante. Primero, hay una crisis. Después, vemos la búsqueda de soluciones. Luego, religión adquiriendo influencia. Luego, después, religión buscando apoyo del poder civil. Inmediatamente después vemos legislación religiosa. Y finalmente, hay una coerción sobre la conciencia. Repito algo muy importante, mis queridos hermanos. En el próximo estudio, en el evento 4, estudiaremos específicamente la imposición de la falsa adoración. Hoy estamos estudiando cómo puede formarse el escenario que haga posible esa imposición. Y esto nos lleva inevitablemente a mirar nuestro tiempo. ¿Qué estamos viendo actualmente? Yo quiero compartir con ustedes algunas noticias muy importantes. Aquí debemos caminar con muchísimo equilibrio, sobre todo, pues no podemos tomar cada noticia política y decir profecía cumplida, como yo escucho mucho de mis hermanos hoy en día. Los canales en YouTube
los youtubers, los predicadores que tienen sus canales allí, pues nos veo un poco alarmistas. Pero ojo, lo vamos a tomar con mucho equilibrio. No podemos decir profecía cumplida. Ya Estados Unidos está erigiendo una ley dominical, o en los diferentes poderes de Estados Unidos se está cocinando una ley dominical. Eso sería irresponsable decirlo. Queremos decirle que hasta julio, en este mes del 2026, no existe, mis queridos hermanos, una ley dominical nacional. La observancia del sábado no ha sido prohibida legalmente y siguen existiendo amplias protecciones constitucionales para la libertad religiosa. Por lo tanto, no debemos decir que la imposición final descrita en Apocalipsis 13 ya ocurrió. Pero sí, mis queridos hermanos, sí podemos observar algunas tendencias y preguntarnos, ¿se están desarrollando mecanismos y relaciones que en una crisis futura podrían adquirir otra dimensión? Yo pienso que sí. ¿Conoce usted acerca de esta oficina que se llama la White House Face Office? El 7 de febrero del 2025 se estableció la White House Face Office. Según la orden ejecutiva, esta oficina tiene entre sus propósitos colaborar con organizaciones religiosas y comunitarias, proteger la libertad religiosa y facilitar que entidades basadas en la fe compitan por subvenciones, contratos y otros programas federales. Esto por sí mismo no equivale a coerción religiosa ni al cumplimiento de Apocalipsis 13. Claro que no. Y debemos ser justos en esto. Muchas organizaciones religiosas realizan una labor extraordinaria, mis queridos hermanos. Ayudan a familias pobres, atienden a necesidades, alimentan al hambriento, a los homeless, lo vemos por todos lados, ayudan en desastres naturales, incendios, defienden la dignidad humana. La cooperación social no es necesariamente un problema, pero la pregunta profética, si se quiere decir, queremos utilizar este término, es otra. ¿Qué sucederá si una relación de cooperación se transforma posteriormente en una relación de influencia religiosa sobre legislación? Porque existe una diferencia entre el gobierno protegiendo a la iglesia y la iglesia utilizando al gobierno. La primera puede ser libertad religiosa. La segunda puede convertirse en coerción religiosa. Hay una comisión de libertad religiosa que se ha formado en el 1 de mayo del 2025, se creó mediante una orden ejecutiva, la Religious Liberty Commission, con el propósito declarado de estudiar y fortalecer las protecciones de libertad religiosa en Estados Unidos. Entre sus áreas de estudio se encuentran los derechos de líderes religiosos e instituciones, educación, conciencia médica sobre todo, religión en espacios públicos y otros asuntos relacionados con el libre ejercicio de la fe. Nuevamente, mis queridos hermanos, defender la libertad religiosa no es malo. Todo al contrario. Como adventistas debemos defenderla capa y espada, mis queridos hermanos, pero existe una frontera que nunca debemos olvidar. Una cosa es decir, el gobierno debe proteger mi derecho a creer, y otra muy diferente es decir, el gobierno debe obligar a otros a creer como yo. Una cosa es libertad religiosa y otra cosa muy diferente es dominio religioso.
Quiero hablar ahora de un informe que se elaboró en junio del 2026, recién el mes anterior, y una relación política más estrecha. En junio del 2026, mis queridos hermanos, la comisión presentó un borrador de recomendaciones después de 7 audiencias. Entre esas recomendaciones figuró la derogación de la Johnson Amendment, una disposición tributaria que limita determinadas actividades electorales partidistas de organizaciones extensas o exentas de impuestos, incluidas iglesias. El borrador seguía un proceso de revisión y comentario público antes de su finalización. Ahora bien, eso tampoco constituye, mis queridos hermanos, el cumplimiento de Apocalipsis 13. Yo escuché muchos comentarios acerca de estas decisiones y muchos decían que por ahí viene la ley dominical, pero plantea una pregunta legítima. ¿Qué ocurre cuando iglesias y dirigentes políticos comienzan a depender cada vez más unos de otros? Puede aparecer respaldo religioso a cambio de influencia política. Puede parecer influencia política a cambio de respaldo electoral. Identificación entre partido y religión. Y finalmente la expectativa de que un gobierno aliado pueda o promueva prioridades de religiones. La profecía, mis queridos hermanos, no dice simplemente que habrá religión en la política. La profecía apunta a algo mucho más específico. Una autoridad religiosa influyendo de tal manera sobre el poder civil que finalmente la conciencia sea afectada. Ese elemento final todavía no está presente, pero el principio merece una vigilancia más de cerca. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo paso vigilando constantemente, mis queridos hermanos. Tengo hasta páginas donde automáticamente me enviarían alguna información si estaría pasando a algún acontecimiento que tenga que ver con la restricción o algo que tenga que ver con la libertad religiosa en este país. Hay un movimiento tremendo aquí en este país de traer de regreso la religión. Durante la presentación del borrador del informe, el presidente Donald Trump declaró que estaban trayendo de regreso la religión al país, vinculándolo con la idea de Estados Unidos como una nación bajo Dios, que fue publicado oficialmente por el Departamento de Justicia el 26 de junio del 2026. Como decía, quiero ser muy claro en este punto. Y quiero preguntar, ¿es malo querer un reavivamiento espiritual? No. Definitivamente no es malo. Yo quisiera ver un verdadero reavivamiento. Quisiera ver iglesias llenas, familias orando, ver predicadores entregándose a Cristo o pecadores entregándose a Cristo a grandes cantidades. Eso sería maravilloso. Ver los jóvenes que hoy lamentablemente andan muy perdidos en la droga, en las redes sociales, en tantos vicios que nos trae este mundo. Quisiéramos ver una nación arrepentida, pero aquí aparece una pregunta importantísima, mis queridos hermanos. ¿Cómo se trae de regreso la religión? El verdadero reavivamiento no puede producirse mediante legislación, no puede decretarlo un presidente, no puede probarlo el Congreso, no puede ordenarlo un tribunal. Porque el verdadero reavivamiento, mis queridos hermanos, nace aquí, en nuestro corazón. Lo produce el Espíritu Santo. El verdadero reavivamiento exalta a Cristo. Produce arrepentimiento, transforma la vida, restaura la obediencia voluntaria y respeta la libertad de conciencia, una religión impulsada principalmente mediante mecanismos de poder político, corre el riesgo de confundir. Corre el riesgo de confundir patriotismo con conversión, uniformidad
con unidad espiritual y legislación con transformación del corazón. También en Estados Unidos, en este preciso momento, mis queridos hermanos, hay un crecimiento del debate sobre una identidad cristiana nacional. Otro fenómeno digno de observación es este asunto, ¿verdad?, sobre el llamado nacionalismo cristiano. Una encuesta nacional del Pew Research Center realizada en abril del 2026 encontró que el 17%, escuche bien, de los adultos estadounidenses dijo favorecer que el gobierno federal declare oficialmente el cristianismo como religión del país. Y un 43% no favorecía establecer una religión oficial, pero sí quería que el gobierno promoviera valores morales cristianos. Y un 38% no quería que ninguna de las dos cosas sucediera. La misma encuesta encontró que las opiniones sobre el llamado nacionalismo cristiano seguían siendo más desfavorables que favorables entre quienes expresaban una opinión. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? No significa que Estados Unidos esté a punto de convertirse automáticamente en una teocracia. La mayoría no está pidiendo actualmente una religión oficial, pero muestra que existe una discusión creciente sobre hasta dónde debe llegar la influencia religiosa sobre el gobierno. Y esa es precisamente, mis queridos hermanos, una frontera que los estudiantes de la profecía deben observar o debemos de observar cuidadosamente, no con miedo, no con teorías conspirativas, sino con mucho discernimiento espiritual. Mis queridos hermanos, hay un papel que la crisis habrá desempeñar, el papel profético de la crisis. Ahora vamos a regresar al evento número 1. ¿Por qué comenzamos nuestra serie de estudios La crisis mundial? Porque las sociedades normalmente aceptan medidas extraordinarias cuando sienten que enfrentan situaciones extraordinarias. Imagine una combinación de problemas económicos, graves desastres, conflictos sociales, violencia, decadencia moral, división política y profundo temor colectivo. En ese sentido, podrían levantarse voces diciendo: necesitamos regresar a Dios, necesitamos, nuestra nación necesita unidad, necesitamos restaurar la Biblia, necesitamos recuperar nuestros valores, necesitamos un día común de descanso, necesitamos una respuesta espiritual nacional. Algunas de esas preocupaciones podrían surgir de problemas genuinos. El peligro no está necesariamente en reconocer la crisis. El peligro está en pensar que un problema espiritual puede resolverse mediante coerción política. Mis queridos hermanos, la moralidad no puede imponerse desde afuera. La santidad no puede legislarse. El arrepentimiento no puede decretarse. La conversión no puede imponerse. Aquí podemos comenzar a ver una posible secuencia. Crisis, miedo colectivo, búsqueda de unidad, creciente influencia religiosa, coaliciones alrededor de puntos comunes, presión política, legislación religiosa y hasta una coerción de la conciencia. Eso es lo que debemos vigilar, ¿verdad? Entonces, ¿está cumplida la profecía? Es la pregunta que nosotros nos hacemos en este momento. Mi respuesta sería: no en su forma final. Todavía falta el elemento decisivo. La profecía de Apocalipsis 13 conduce finalmente hacia una imposición religiosa acompañada por sanciones contra aquellos que rehúsan cometer o someter su conciencia. No estamos ahí todavía, mis queridos hermanos. Por eso debemos evitar los extremos o evitar dos extremos.
El primer extremo es decir, todo lo que ocurre es cumplimiento profético. Eso conduce al fanatismo. El segundo extremo es decir, nada de esto importa y jamás podría suceder. Eso conduce a dormir espiritualmente. Jesús nos dio una posición más equilibrada. Dijo, velad. No dijo, entren en pánico. Dijo, velad. Por lo tanto, quizás la manera más responsable de expresarlo es esta. No debemos todavía, o no vemos todavía la imposición final anunciada en Apocalipsis 13, pero sí podemos observar el desarrollo de relaciones, mecanismos, argumentos y sentimientos sociales que, bajo determinadas circunstancias de crisis, podrían contribuir a un escenario donde la religión y el poder civil se aproximen cada vez más. La profecía, mis queridos hermanos, no nos fue dada para convertirnos en comentaristas políticos, fue dada para prepararnos espiritualmente. Y mis queridos hermanos, la libertad religiosa no es y no debe convertirse en dominio religioso. Aquí debemos hacer una diferencia fundamental. Libertad religiosa significa yo puedo guardar el sábado, por ejemplo. Mi vecino puede guardar el domingo. Otro puede practicar otra religión. Otro puede decidir no practicar ninguna. El gobierno protege nuestra libertad religiosa, pero no decide nuestra conciencia. Eso es libertad. Dominio religioso es diferente. Dominio religioso aparece cuando una mayoría consigue que sus creencias particulares sean respaldadas mediante coerción legal. Entonces la mayoría obtiene privilegios. Las minorías son presionadas. El Estado, mis queridos hermanos, comienza a determinar qué prácticas religiosas sirven al bien común. Finalmente aparecen sanciones contra quienes disienten. Quiero decir algo que considero profundamente importante. El verdadero adventismo debe defender la libertad religiosa, incluso aquellos con quienes no está de acuerdo. Debemos defender la libertad del adventista, pero también la del católico, la del evangélico, la del judío, la del musulmán, la de cualquier otra confesión religiosa, y también el derecho del que no profesa religión. ¿Por qué? Porque si solamente defiendo mi derecho a creer, pero no el derecho de mi vecino a creer diferente, entonces no estoy defendiendo libertad religiosa, estoy defendiendo privilegio religioso, y no son lo mismo. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal, a nuestro canalito. Permítame hacer esta pausa. Si usted ha llegado hasta aquí en este estudio, eso significa dos cosas. Primero, que el tema le interesa. Segundo, que todavía no se ha quedado dormidito, como yo me estoy durmiendo. Estoy grabándolo, este tema, casi a las 12 de la noche, ¿verdad? Lo cual ya es una excelente señal si usted se ha quedado hasta este momento. El tema se ha extendido, así que aprovecho para hacerle una invitación muy sencilla, ¿verdad? Si estos estudios están ayudándole a comprender mejor la palabra de Dios, le invito a suscribirse a nuestro canal Ángel Mensajero. No cuesta nada, es gratis. No le enviaremos una factura, ¿verdad? Y tampoco tendrá que pagar diezmos digitales por haberse suscrito. Simplemente presione el botoncito ahí, clic, de suscribirse, y active las notificaciones para que pueda acompañarnos paso a paso en este gran evento, en esta serie de eventos finales. Y también puede compartir este mensaje. No sea egoísta, compártalo. Yo sé que a usted le está gustando, pero compártalo con los demás. Quizás usted conoce a alguien que ama a Dios, pero nunca ha estudiado estas profecías. Compártaselo con amor cristiano. No para discutir, tampoco para atacar. No, sino para invitarlo a estudiar la Biblia. Ahora sí,
vamos a continuar, mis queridos hermanos, la falsa unidad religiosa y los puntos comunes. Uno de los grandes elementos que debemos observar es la formación de una unidad religiosa. Pero debemos comprender algo muy importante. La profecía no requiere necesariamente que todas las denominaciones desaparezcan para formar una sola iglesia. Puede haber diferentes nombres, diferentes edificios, diferentes estructuras y aún así existir una poderosa cooperación basada en puntos comunes. Esos puntos podrían incluir la familia, la moralidad, la defensa de la vida, oposición al secularismo, libertad para instituciones religiosas, oración pública, podría ser el reconocimiento nacional de Dios e incluso un día común de descanso y adoración. Muchos de esos objetivos pueden parecer buenos y algunos pueden ser genuinamente buenos. El problema aparece cuando la secuencia avanza de esta manera: unidad religiosa, o unidad religiosa, y después se va a la influencia política, a la legislación religiosa, después vienen las sanciones civiles, y por último viene algo que no nos gusta, que es la persecución de la conciencia. Jesús oró por la unidad, ¿verdad? En Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, la unidad de Cristo nunca requiere abandonar la verdad. Una unidad que exige silenciar los mandamientos de Dios para evitar conflictos no es la unidad que Jesús enseñó. Una unidad se coloca, o una unidad que coloca tradición por encima de escritura, no es unidad bíblica. Una unidad que habla de amor, pero elimina la obediencia, tampoco es la unidad de Cristo. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, debe mantener dos cosas inseparables: amor y verdad. No debemos utilizar la verdad para herir, pero tampoco utilizar el amor para esconder la verdad. Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Otro punto muy importante, mis queridos hermanos, es que el conflicto final será una cuestión de autoridad. Al final, el conflicto será mucho más profundo que una discusión sobre días. La pregunta fundamental será: ¿quién tiene autoridad sobre mi conciencia? ¿Dios? ¿El Estado? ¿Una institución religiosa? ¿La mayoría? ¿La tradición? ¿La Biblia? ¿Quién tiene la última palabra? Apocalipsis 14:12, mis queridos hermanos. Yo no sé si tengo esta cita por acá. Apocalipsis 14:12 nos habla algo extraordinario. Creo que ya, esto ya lo debí presentar anteriormente, pero Apocalipsis 14:12 describe el pueblo de Dios diciendo: aquí está, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Usted ya conoce este versículo interesante. Aquí está la paciencia de los santos. Describe al pueblo de Dios diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Observe el equilibrio, queridos hermanos. Mandamientos de Dios, mandamientos de Dios y fe de Jesús. Dos cosas muy importantes. No es legalismo, no es salvación por obras. Es una fe tan profunda, arraigada en Cristo, que produce fidelidad. Y en nuestro próximo estudio veremos cómo esta cuestión de autoridad llega al terreno específico de la adoración. ¿Qué estudiaremos en el siguiente evento? Ya estamos en la parte final de nuestro programa el día de hoy. Aquí quiero detenerme antes de adelantar demasiado el tema. En este estudio hemos visto cómo surge la apostasía, cómo históricamente la religión ha buscado el poder civil, cómo Daniel 3 presenta
adoración respaldada por decreto, como Daniel 6 muestra una ley invadiendo la conciencia, cómo los dirigentes religiosos utilizaron a Roma contra Cristo, cómo Apocalipsis 13 presenta finalmente una unión entre poder religioso y autoridad civil, y cómo actualmente debemos observar los acontecimientos con equilibrio y mucho discernimiento. Pero queda una pregunta que debemos formular. ¿Cuál será el punto específico de conflicto? ¿Qué práctica religiosa llegará a convertirse en una prueba de autoridad? ¿Qué relación existe entre el sábado, domingo, la adoración, la imagen de la bestia y la autoridad humana frente a la autoridad civil o divina? Eso lo estudiaremos con mucho más detalle en el evento 4, la imposición de la falsa adoración. Y después avanzaremos hacia el evento número 5, el sellamiento y la marca de la bestia. Ahí tendremos que responder cuidadosamente preguntas como ¿qué es el sello de Dios? ¿Qué es la marca? ¿Cuándo se recibe? ¿La recibe una persona? ¿La tiene alguien hoy simplemente porque adora en determinado día? ¿Qué relación tiene esto con la conciencia y con la coerción final? Todo eso debemos estudiarlo paso a paso. ¿Cómo debe de prepararse el pueblo de Dios, mis queridos hermanos? Después de estudiar todo esto, alguien podría preguntar entonces, ¿qué debo hacer? La respuesta no es comprar comida para 20 años y ponerla ya en un lugar en nuestro cuarto o en el basement. La respuesta no es irse inmediatamente a vivir a una montaña y vivir como ermitaños por allá. La respuesta no es pasar todo el día buscando conspiraciones en internet. La preparación comienza, mis queridos hermanos, mucho más cerca. Comienza aquí en nuestro corazón. Primero debemos conocer la Biblia por nosotros mismos, por nuestra propia experiencia. Llegará un momento cuando no será suficiente decir, mi pastor dijo, mi iglesia enseña, mi predicador favorito dijo. Cada persona deberá saber qué dice Dios, ¿verdad? Mi predicador favorito. He escuchado tantas veces estas aseveraciones. Fulano de tal dijo. ¿Qué dice Dios? Dios dice, estudia la Biblia. Conoce los mandamientos. Conoce el Evangelio. Comprende la adoración, comprende lo que significa el sábado, comprende el carácter de Dios. Jesús dijo, en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Segundo, número 2, tenemos que conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Sadrach, Mesach y Abednego no enfrentaron el horno porque conocían teorías proféticas. Enfrentaron el horno porque conocían a Dios. Daniel no siguió orando simplemente porque conociera doctrina bíblica. Oró porque conocía a Dios, conocía a su Dios. La información sin comunión no será suficiente, mis queridos hermanos. Necesitamos conocer a Cristo ahora. Hoy es el día de salvación. Orar, confiar ahora en este preciso momento. Aprender a obedecer ahora. Porque nadie, mis queridos hermanos, desarrolla fidelidad instantánea, así en un segundo somos obedientes. Nadie lo puede desarrollar cuando llega la crisis. Y tercero, aprendamos a obedecer en las cosas pequeñas. Si hoy negociamos nuestra conciencia por pequeñas ventajas, ¿qué haremos cuando la presión sea grande? La fidelidad se practica diariamente, en el trabajo, en el hogar, en nuestras decisiones, en lo que vemos, en lo que hablamos, en cómo tratamos a otros, en cómo guardamos el día de Dios, en nuestra integridad. El conflicto final, mis queridos hermanos, simplemente revelará qué autoridad hemos aprendido a obedecer durante toda nuestra vida. Y debemos de defender, como cuarto punto, la verdad sin odiar a nadie. Esto es fundamental. Nuestra lucha, mis queridos hermanos, no es contra católicos, no es contra evangélicos.
no es contra políticos, no es contra personas de otra religión. Efesios 6 nos recuerda que nuestra lucha es espiritual. Podemos identificar sistemas y errores doctrinales. También podemos estudiar instituciones proféticas. Podemos advertir sobre peligros, pero jamás podemos convertir personas en enemigos. Cristo murió por nosotros. Incluso aquellos que algún día puedan conseguir o perseguir al pueblo de Dios, serán personas por quienes Cristo murió por ellos, ¿verdad? Repito, aquellos que algún día puedan perseguir al pueblo de Dios, serán personas por quienes Cristo murió. Por eso debemos ser firmes como Daniel, pero llenos del Espíritu Santo. Y hay un punto muy importante que yo estoy convencido de esto, mis queridos hermanos, y es que debemos de defender la libertad de conciencia ahora. No espere la persecución final para valorar la libertad religiosa. Defiéndala hoy. Respete al que piensa diferente. Ore por las autoridades. Sea un ciudadano responsable, pero recuerde, la autoridad suprema de la conciencia pertenece únicamente y exclusivamente a nuestro Dios. Quiero concluir este estudio, mis queridos hermanos, que se ha tornado interesante, pero un poquito prolongado. Ahora podemos ver, a modo de un repaso, podemos ver nuestra secuencia con mayor claridad, porque hemos preparado estos estudios de la forma más clara posible para que las personas entiendan o entendamos los eventos finales. El primer evento, el mundo entra en crisis. El segundo evento, Dios levanta un movimiento de reavivamiento y proclamación. El tercer evento que estamos estudiando, que estamos terminando en este momento, paralelamente se desarrolla una apostasía religiosa y una creciente unión entre religión y poder civil. Y próximamente, el siguiente evento, vamos a estar estudiando, ¿verdad? Esa relación, ¿verdad? Maléfica conducirá finalmente hacia una cuestión de adoración y autoridad. Posteriormente vamos a estar estudiando el sello, la marca, el fuerte pregón. Ese es un tema fascinante. Yo les pido por favor de que no dejen de ver estos estudios, porque en esto del fuerte pregón me esforcé a fondo realmente, porque es fascinante. Yo quería entender cómo es que los tres ángeles y ese cuarto ángel que va a iluminar la tierra van a tomar, van a reflejar el carácter de Cristo, y ese grito se escuchará con poder en toda la tierra y no habrá nadie que lo pare, y toda nación, tribu, lengua y pueblo escuchará el mensaje de los tres ángeles, y con la venida de ese cuarto ángel, que el cual vamos a estar estudiando, el cuarto ángel, será extraordinario. Después estaremos hablando del tiempo de angustia y finalmente la segunda venida de Cristo. Y yo quiero presentarles también el reino de Dios como un último, el establecimiento del reino de Dios como un último tema, ¿verdad? Y obviamente estaremos hablando de la segunda venida de Cristo. Pero quiero terminar con esto, mis queridos hermanos. La profecía no termina con la bestia, no termina con la persecución, no termina con la crisis. Tampoco termina con Babilonia. La profecía termina con Jesús viniendo en las nubes. Termina con el Cordero victorioso. Termina con los redimidos. Termina con el pueblo de Dios diciendo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén, aleluya. Por eso no debemos estudiar estos acontecimientos con temor, hermanos. No, por favor. Debemos estudiarlos con esperanza, porque Cristo viene pronto. Mi querido hermano, mi querida hermana, niño, adulto que ve este programa, hay una pregunta, o la gran pregunta de este estudio no es: ¿cuándo se unirá completamente la iglesia con el Estado?
La pregunta pienso y la formulo y debe de ser: ¿quién gobierna hoy mi conciencia? Porque si esperamos hasta la crisis final para decidir nuestra lealtad, puede ser demasiado tarde. Quizás hoy te está llamando a tomar una decisión. Tal vez has permitido que la opinión de otros tenga más autoridad que la palabra de Dios. Quizás conoces la verdad, pero todavía no has decidido obedecerla completamente. Quizás necesites fortalecer tu relación con Dios, con Cristo. Entonces, no esperes una ley, no esperes persecución, no esperes una crisis. Conoce a Jesús ahora mismo. Estudia la palabra ahora. Aprende a orar ahora mismo. Aprendamos a confiar ahora mismo en Dios. Decidamos ahora. Miren, mis queridos hermanos, aunque el mundo cambie, mi lealtad tiene que permanecer con Cristo, porque al final la pregunta será la misma que ha aparecido una y otra vez a través de la historia. ¿Obedeceré a Dios o a los hombres? Y que nuestra respuesta sea: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero tener una oración final. Querido Dios y Padre Celestial, yo sé que nos hemos alargado un poco en este estudio, pero es importante que nosotros podamos conocer, Señor, su palabra, los eventos finales. Dice su palabra que sin profecía el pueblo se esparce, y justamente el enemigo está interesado que nosotros no conozcamos los eventos finales, porque eso nos causa incertidumbre. Al no saber para dónde vamos, no sabemos para dónde agarrar, para dónde ir. Pero usted claramente ha diseñado un camino profético para sus hijos, y nosotros queremos caminar por él, Señor. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, anímenos, que nuestro deseo de conocer más de su palabra cada día más crezca, y que finalmente tengamos una idea clara de cuál es el propósito por el cual usted nos ha permitido nacer en este mundo. Y obviamente es de dar gloria y honra a su nombre, de enseñarles a anunciar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que liberta, que da poder, que libera al ser humano del pecado. Ayúdenos, Señor, nos ponemos en sus manos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Nos vemos en nuestro próximo estudio. No se lo pierda. Aquí estaremos. Bendiciones.